Hola, bienvenido o bienvenida en esta videoclase y para finalizar la parte 2B sobre la AVR. Iniciemos con la protección 42, un magneto térmico en baja tensión, un disyuntor para alternadores en media tensión, que en el caso de baja tensión puede ser sustituido por el fusible que viene con las placas reguladoras, de manera tal que protegemos de una sobrecorriente de alimentación, por ejemplo, a esta VR21, que además se muestra aquí su equivalente correcto. Sabemos que sale en corriente continua para alimentar los polos de la excitatriz. Como la máquina gira, en esta piña o armadura se induce una fuerza electromotriz con una frecuencia que depende, por un lado, y esperamos, de velocidad constante, frecuencia y velocidad constante, pero que depende del número entonces de polos de la excitatriz. Salimos en corriente alterna que se rectifica y con el más y el menos alimentamos los polos del campo magnético principal del alternador, que al girar se induce un voltaje en sus devanados, por una parte para alimentar a la carga y por autoexcitación para alimentar a la VR21 en este caso. Y esta otra AVR para un generador con un input de alimentación a partir de dos arrollados auxiliares, que cuenta con tres conmutadores selectores para la frecuencia de operación, el nivel de tensión con sus rangos bajo y alto, además la selección en 0 o 3, ya que esta máquina síncrona cuenta con una autoexcitación AREP. Se muestran otros elementos constituyentes de la placa según este otro diseño. El fusible de protección en caso de presentarse un bajo aislamiento de la tarjeta, el input de alimentación en 50 o 60 Hz a través de las bornas X y Z, proveniente en este caso de dos arrollados auxiliares, razón por la cual debe estar puenteado ST9. Además, el disipador de calor del puente rectificador, luego el ST3 con el jumper para 50 o 60 ciclos por segundo según el requerimiento de la carga. ST1 puenteado si la supervisión de la tensión es monofásica, o de colocar este otro accesorio del mismo fabricante para lograr el sensing trifásico, pero antes debe ser retirado el puente de ST1, el potenciómetro P2 para el ajuste del voltaje de referencia y ST4 sin jumper en caso de haber un potenciómetro externo para el ajuste de la tensión. P5 para el ajuste de la máxima intensidad de corriente continua requerida por los electroimanes de la excitatriz y el potenciómetro P3 para ajustar en caso de inestabilidad del voltaje en las bornas terminales del alternador. ST2 para seleccionar entre el tiempo de respuesta normal o rápida cuando se opera en paralelo. ST5 con o sin LAM, módulo de admisión de carga, y si es con LAM, precisar si la entrada del bloque de carga tendría una implicación sobre la caída de tensión del 13 o del 25%, típico de las corrientes de arranque, las LRA de los motores con arrancador estrella triángulo, o peor aún, a plena tensión. Finalmente,
ST11 puenteado, cerrado, si se requiere activar la operación según la pendiente UF, voltaje-frecuencia, es decir, sin LAM. Detalle precisado gracias al aporte del ingeniero Héctor Landaeta. Y las partes de esta placa según el fabricante Marelli, con la entrada, por ejemplo, para un varicón, un potenciómetro moto-operado que ofrece como adicional este fabricante. La otra es que usemos un potenciómetro externo conectado a estos dos puntos. Si la tarjeta opera con este puente establecido, significa que va a operar en un país que se rige por los 50 ciclos por segundo. Por otra parte, si la tarjeta está subordinada porque opera en paralelo, entonces la entrada del voltaje de polarización para el control del transistor de potencia interna de la AVR. Por otro lado, el voltaje de referencia, el potenciómetro, otro inhabilitado, que es de la frecuencia interna ajustado de fábrica de operación de esta tarjeta, que esto no se manipula. Por otra parte, el ajuste para el máximo nivel de ICC de corriente de excitación al devanado de la excitatriz, que además se puede asociar con estos microswitches, con el tercero, para habilitar o no que tengamos la protección de sobreexcitación cuando ocurra, y además lo podemos detectar porque se activa este LED rojo que está acá. Luego el potenciómetro de estabilidad, que con este microswitch podemos hacer que opere más rápido o más lentamente, y la pendiente con este potenciómetro afectar la pendiente voltaje frecuencia, tensión RPM frecuencia, que además podemos hacer que actúe más rápidamente o no, dependiendo de este segundo microswitch. Para finalizar con los microswitch, el tema de la protección, de habilitar la protección por subvelocidad, que es igual que decir por subfrecuencia, y entonces si está habilitada se va a encender este LED amarillo cuando hayan bajas RPM producto de la entrada de un bloque de carga. Finalmente, el potenciómetro asociado al estatismo y por tanto la entrada del secundario de un transformador de corriente para ese modo de operación en paralelo por caída, por drop. Y de regreso a la R448 con el potenciómetro para la cuadratura, la caída de RPM frecuencia voltios, operación DRUP, y con el apoyo de un transformador de intensidad de corriente para su respuesta según la magnitud de la carga. Se precisa el estatismo, tipo de operación en paralelo en desuso. Operación en paralelo y el DRUP, la caída de RPM por incremento de la carga en amperios. La entrada a la AVR proveniente de un transformador de corriente normalmente a 5 amperios. El potenciómetro de estatismo se ajusta según la magnitud del reparto o compartición de la carga. En esta placa Marelli, una forma de inhibir esta función es estableciendo un puente entre los terminales A y B, que además sirve para proteger al transformador de corriente que restaría cortocircuitado en stand-by. Bien, pero hay otra forma de operar en paralelo, y es cuando toca a la AVR dar respuesta, pero subordinada al panel de control. Si el control panel tiene salida digital y la AVR es analógica, se debe agregar un convertidor digital
analógico. Se muestra un panel de control tipo Basebox más un convertidor para una AVR analógica, además su protección y alimentación a través de un transformador reductor. La AVR digital se configura a través del software EasyRec. Para la comunicación tiene un puerto serial USB, CAN propietario y CAN J1939. Atención, cambia el tipo de bornas de conexión. Y esta otra que se configura a través de un puerto USB o en remoto desde un puerto Ethernet. Aplica a centrales eléctricas con generadores de hasta 64 megavatios en media tensión, lo cual obliga a usar transformadores reductores para su alimentación y supervisión de la tensión del alternador. Configuración y la memoria de datos, la alimentación, el sensing, el voltaje de referencia, la estabilidad en la salida, la máxima corriente de excitación, el ajuste de la frecuencia de operación y la salida a los electroimanes de la excitatriz. Cuando cuentes con otros 10 minutos, sugiero la revisión de la videoclase sobre la IVR, sobre la IVR. A la espera de tus comentarios, observaciones, preguntas. Un abrazo con 8 brazos. Cuando sean ricos se los cuento.